En el tablero de la política peruana, que ya de por sí es bastante complejo, de vez en cuando aparecen figuras que se mueven con una velocidad y una estrategia que llaman la atención. Hoy vamos a analizar de cerca el ascenso de Álvaro Paz de la Barra, un hombre que ha sabido moverse muy rápido entre el mundo de las leyes, la política local y el centro de la atención mediática. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a desmenuzar cómo un apellido, que ya venía con un peso en el mundo del derecho, se fue transformando en una marca personal súper potente, construida, eso sí, sobre la disrupción y una exposición pública muy pero muy calculada. Ok, para empezar a entender a Paz de la Barra, primero hay que ver el escenario donde aparece, un Perú con una política súper fragmentada, y es ahí donde él busca posicionarse como un jugador distinto a los demás. A ver, ¿qué es lo que lo define? Es una mezcla bien particular. Por un lado, claro, hereda toda una tradición legal de peso. Por otro, se muestra como un gestor municipal con logros que se pueden ver. Pero lo que de verdad lo diferencia es cómo maneja los medios. Ahí construyó una marca que es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y quizás su punto más débil. Vámonos un poco para atrás, a los orígenes, porque para entender su estrategia hay que conocer de dónde viene. Y todo empieza con una raíz muy profunda en el mundo de las leyes. Y ojo, aquí está la clave de todo. Su padre no era un abogado más. Su rol en una de las instituciones más importantes de la justicia en Perú le dio a Álvaro una visión estratégica desde muy joven. No solo heredó un apellido, sino que, en cierto modo, heredó un mapa del poder. La ruta que siguió fue, la verdad, muy clara y metódica. Primero, la formación académica, por supuesto. Después, consolidar el negocio familiar. Y finalmente, el movimiento estratégico. Usar toda la credibilidad y las conexiones del mundo del derecho como un trampolín directo a la política. Y bueno, con esa base, da el salto a su primera gran victoria, la Alcaldía de La Molina, uno de los distritos más exclusivos de Lima. Un cargo que tuvo en sus manos desde el 2019 hasta el 2022. Su gestión fue un espejo de su personalidad, llena de contrastes. Por un lado, se le reconocen avances importantes en modernizar el distrito y en seguridad, pero por otro, su tiempo como alcalde estuvo marcado por decisiones súper polémicas. El famoso muro de la vergüenza, por ejemplo, esa barrera que separaba su distrito de una zona con menos recursos, generó un debate nacional tremendo sobre la segregación. Pero ¿saben qué fue súper clave también? ¿Cómo supo sacarle provecho a una crisis? Su puesto al frente de la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, justo durante la pandemia, le dio una vitrina nacional. De repente era la voz de los alcaldes, y eso le dio una visibilidad que iba mucho más allá de su distrito. Claro, con toda esa visibilidad, aterriza en un terreno donde pocos políticos tradicionales se habían metido con tanto éxito y a la vez con tanto riesgo. Ese punto exacto donde el poder político y la fama de los medios chocan. Miren, el político de antes, el clásico, cuidaba su vida privada como oro. Paz de la Barra, en cambio, parece que hizo todo lo contrario. Su relación con una figura de la tele tan conocida lo convirtió en un personaje fijo, no solo de las noticias políticas, sino también de las de espectáculos. Y eso, claro, lo expuso a un nivel de escrutinio que pocos aguantan. Y toda esa exposición mediática, bueno, tuvo su punto de quiebre, y ese punto fue el 2021. Ese año se volvió un momento clave, cuando problemas de su vida privada se hicieron públicos, y de forma masiva. Entonces la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Fue este el momento que le cambió la imagen pública para siempre? ¿Fue aquí donde esa estrategia de estar siempre en los medios mostró su lado más peligroso y amenazó con desestabilizar toda su carrera? Pero a ver, a pesar de tremenda crisis personal, o quizás, quién sabe, justo por eso, Paz de la Barra no frenó. Al contrario, parece que pisó el acelerador en su proyecto de pasar del poder local a construir una plataforma que le sirviera para todo el país. Y estos pasos, la verdad, dibujan su método a la perfección. Primero, rompe con un partido tradicional. Segundo, crea su propio vehículo político hecho a su medida. Y tercero, aprovecha su rol en Lampe para venderse como un líder por encima de los otros alcaldes, casi como si ya estuviera en campaña presidencial. Y una parte fundamental de su estrategia fue, sin duda, la confrontación.
Se peleó constantemente con 3 gobiernos centrales, uno tras otro, sin importar de qué lado político fueran. Esa postura de choque permanente le sirvió para posicionarse como una figura que cuestiona el poder, como un outsider. Y todo esto, todo este recorrido, nos trae a la gran pregunta, al debate de fondo que lo rodea. ¿Estamos viendo a un líder con una visión de futuro o a un estratega que sabe usar al dedillo las herramientas del populismo moderno? A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Los argumentos están divididos, casi como 2 caras de la misma moneda. Quienes lo ven como un líder, que dicen, resaltan su visión, su capacidad para gestionar que demostró en La Molina y el hecho de que está construyendo un movimiento desde cero. Del otro lado, los que lo critican que señalan, pues su uso casi obsesivo de los medios, su estilo de pelea constante y cómo su marca personal siempre parece más importante que cualquier ideología o partido. La pregunta es, ¿qué lado de la moneda pesa más? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Con un partido propio bajo el brazo y con gente que lo apoya y gente que lo critica por igual? El futuro de Álvaro Paz de la Barra es sin duda una de las tramas a seguir en la política peruana. Su historia no ha terminado. Pero la pregunta final no es solo qué va a ser él, sino qué nos dice su ascenso sobre el futuro de la política. Estamos entrando en una era donde la marca personal le gana a los partidos de siempre y donde la cámara de televisión es un campo de batalla tan importante como las urnas. Ahí se las dejo.